palabra de Dios es viva y eficaz. Quiere decir que tiene un efecto cuando nosotros la enviamos, la proclamamos y la creemos. Y si es viva, es porque ella va a hacer el propósito por la cual ha sido enviada, porque cuando Dios desata una palabra, no regresa vacía. Amén. Y Dios te va a sorprender. Quiero que vengan conmigo a Jeremías capítulo 29 y recuerda esta frase: Dios da órdenes a tu favor. Cuando aquí se nos expresa en Jeremías 29, verso 4 en adelante, cuando lo tengan me dicen amén. Jeremías capítulo 29, verso 4 en adelante. Dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadla, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Verso 7, léalo conmigo. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen, que no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová. Una vez más, diga conmigo: porque así dijo Jehová. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamiento de qué? De paz. Repite conmigo: pensamiento de y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo ¿qué? Vuestro corazón. Dios está a tu favor. Aquí vemos claramente cómo el profeta Jeremías envía una carta a los ancianos que habían quedado, de aquellos que estaban siendo transportados por el rey Nabucodonosor en ese entonces a Babilonia. Y quedaron algunos ancianos y quedaron algunos sacerdotes, a través del cual Jeremías manda una carta a aquellos que estaban en la cautividad. Dios había hablado que estarían 70 años en ese lugar. Pero lo que más me impresiona de esta palabra es que en medio de la crisis, en medio de la cautividad, Dios estaba desatando una palabra de bendición, lo cual estaba declarando lo que había de venir. Estaba diciendo que habría un cumplimiento profético, que no importa el tiempo que durara esa crisis emocional o física que ellos pudieran tener, una vez llevado a ese lugar, aún a pesar de la circunstancia, aún a pesar del momento hostil en el que pudieran estar, porque no es fácil estar en un lugar donde no es tu tierra, el estar cautivo, el estar prestando tu vida, tu esfuerzo, tu trabajo a personas que realmente no han sido llamadas, o un lugar donde no han sido llamado para poder prosperar en ese lugar. Pero vemos que en toda circunstancia está Dios con nosotros. Al principio decía que Dios es nuestro Dios todopoderoso. Y Él no se condiciona, o no nos condiciona a nosotros porque estemos en un lugar o en otro. Él es fiel y seguirá siendo fiel. Muchas veces nosotros buscamos a Dios, amamos a Dios, alabamos a Dios por lo que Él nos da y no por lo que Él es. Y Él estaba mostrando a través de la carta que escribió Jeremías a los cautivos, mandándole decir que a pesar de la situación en la que estuviesen, un propósito divino. Dios es Dios, y cuando Él desata una palabra, Él la cumple. Él no da reversa a lo que Él dice. Cuando Él lo dice, no hay nadie que la pueda revocar. Por eso hoy el tema es: Dios da favor a sus hijos. ¿Por qué? Porque cuando Dios desata una palabra sobre ti, no hay demonio que la pueda detener.
No hay circunstancia que pueda quitar los planes de Dios sobre tu vida. Y cuando nosotros creemos a esta palabra, aún estando cautivos en cierto momento de nuestras vidas, estando bien, hay áreas en nuestras vidas que tenemos cautivas y que Dios ya ha desatado palabra de libertad y palabra de victoria. Y es ahí donde tú tienes que vivir. Nosotros como hijos de Dios no estamos llamados a vivir por las circunstancias, estamos llamados a vivir por fe. Y esa es la diferencia de aquellos que conocen y de aquellos que no conocen a Dios. Nuestra esperanza está en aquel que todo lo puede. Yo no voy a mirar que en mi casa está un desorden a nivel espiritual. Creo que si yo creo a Dios y cumplo con la responsabilidad de llevar a cabo mi parte, Dios hará la de ella. No sé si me están entendiendo o me estoy dando a explicar. Con esto quiero llevarle al hecho de que cuando nosotros estamos en tal circunstancia o en tal momento de nuestras vidas en la que nos encontremos cautivos o encontremos que Dios no está como con nosotros, porque imagínense el pensamiento del pueblo, somos el pueblo de Dios y ahora nos manda a la cautividad nada más y nada menos que 70 años. Imagínense en su mentalidad que habría: Dios me abandonó, Dios ya no me escucha. Quiero decirte hoy que Dios tiene grandes cosas para ti. Quiero decirte que lo que Dios ha prometido se va a cumplir. Quiero decirte que Él es fiel y permanece fiel siempre, toda la vida. Y cuando Él habla con Jeremías, lo primero que Él le dice al pueblo: dile al pueblo que no dejen de trabajar, que no dejen de producir, que se multipliquen. Imagínense ustedes en tierras extranjeras, sin ningún recurso, sin nada que hacer, Dios mandarle a producir, a multiplicarse, a crear casas, a comprar casas. ¿A cuánto le suena esto? Esto para el hombre natural es locura. ¿Cómo es eso? Que yo no tengo dinero y Dios me dice: vete a la Renault y dile que te den un coche, cómpralo sin dinero. ¿Cuántos pueden creer que eso puede pasar? Hay muchos testimonios de personas que tienen casas, coches, tantos bienes sin dinero. Porque Dios a sus hijos los cuida. Él se mueve de una manera sobrenatural y a Él le gusta moverse para nosotros glorificarle a Él. Saber que lo que tenemos no es porque yo sea fuerte, porque yo sea grande, porque yo sea poderoso, porque tenga muchos millones, sino porque Él es bueno, Él es Padre y quiere darnos lo mejor. Y la llamada de atención para el pueblo de Israel en este momento a través de Jeremías era como: reacciona y recuerda que aunque estés cautivo, yo te he prometido mi fidelidad. Yo te he dicho en este momento y te digo: no dejes de producir. La gente normalmente cuando está en crisis emocional, espiritual y física, lo primero que hace es esto: cruza la mano a ver ¿qué es lo que Dios va a hacer? ¿A cuánto le ha pasado? Porque hay un estado emocional que se llama desánimo, que te condiciona y paraliza tu fe. Porque estamos muy mal acostumbrados a siempre las bendiciones. También vamos a pasar aflicciones. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. En mí tened paz, no la paz que dan el mundo, sino como yo la doy, una paz permanente. ¿Cuántos quieren esa paz? Y cuando habla al profeta Jeremías, le dice: dile al pueblo que produzcan, que se multipliquen, que trabajen, que no se detengan, porque yo tengo pensamientos de bien y no de mal para darle el fin que esperáis. Diga conmigo: wow. Es como: reacciona. Dios te está diciendo: reacciona. ¿Cuántas veces te voy a tener que hablar? Si Dios te dijo: yo te voy a dar tu provisión, cree la provisión hoy. Y si no es hoy, llega mañana. Y si no pasado, y si no la próxima semana. Pero sigue creyendo, no te detengas. Imagínense que los sacerdotes y los ancianos cojan la palabra profética, la enrollen y la guarden. Porque van a decir: esa gente no la van a recibir. Ellos actuaron y caminaron en fe. Tú y yo
para que podamos adquirir la provisión de Dios para nuestras vidas, tenemos que mantener nuestra visión ahí. No importa lo que el enemigo pueda hacer con tu hijo, no importa lo que pueda hacer con tu economía, no importa lo que él pueda hacer con tu vida física, enfermedad o lo que pueda venir. Tu cometido es mirar lo que Dios te ha dicho, no mirar las circunstancias. No te muevas del camino, sigue creyendo, sigue avanzando, y aunque muchas veces arrastrándote, sigue creyendo, porque Dios va a dar el fin que espera si realmente crees. Dale un aplauso de gloria a nuestro Dios. Dile al que está a tu lado, no te desenfoque, no te equivoques con Dios. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Él lo que te ha dicho lo cumplirá. Y vamos a ver esa promesa. Yo el día de hoy tenía mucho gozo durante la merienda, o bueno, después del almuerzo. Escuchaba al apóstol y esto me alimentó mucho la fe. ¿Cuántos creen que los testimonios alimentan la fe? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es la semilla de la fe? Y cuando escuchamos esto es como wow. Ella dijo en un momento, yo veré el avivamiento de España, porque sí, y no con bastón, lo voy a ver. Y transmitió esa convicción tan grande que yo dije, Señor, wow, gracias, porque ella tiene el ADN de Dios. Ella sabe que es más que vencedora y que Dios lo que ha prometido, Él lo hará. Y si Él ha dicho que España será la cuna del avivamiento para toda Europa, sobre todo Canarias, como la parte más infinita y pequeña será la más grande, porque Dios el Todopoderoso se levanta en ti, a través de ti, y vas a comenzar a proclamar la palabra de vida y la palabra de profética, diciéndole a Canarias, no te detengas, multiplícate. Di conmigo, multiplícate, produce, ten hijos e hijas, invade con todo lo que Dios te ha dado. Tú eres un potencial tremendo. Cuando la profeta lanzó esa palabra, ella lo dijo en convicción tan fuerte que yo dije, Padre, me impactó, me quedó, pero en mis huesos. Y en ese momento yo tomé el compromiso de orar por la ciudad en la que estoy, porque si ella está en paz, yo también lo tendré. ¿Han escuchado bien? Si España y Canarias está en paz, también lo estaremos nosotros. ¿Cuántos latinoamericanos, suramericanos, centroamericanos se encuentran en este lugar? A ver si están conectados. Un grito de júbilo. Tremendo, tremendo. Dios te ha traído a esta tierra con un propósito. A mí se me sube la sangre y me pongo, miren que yo soy morena. Me dicen que no me pongo roja, me pongo violeta. Se me sube la sangre cuando yo escucho hablar a alguien que maldice el gobierno, que maldice que si no hay trabajo. ¿Sabías que eso es maldecir el lugar donde tú estás? Toda palabra negativa es una semilla que tú siembras, sea para bien o para mal, porque en tu boca hay poder para desatar. Dice que de lo que nosotros proclamemos, de eso seremos saciados. Ajá, estás diciendo que no hay crisis, no hay trabajo, pues vas a seguir sin trabajo y vas a seguir en crisis, porque estás dándole autoridad legal al enemigo para que él tome tu palabra y lo convierta en contra tuyo. Es importante que nosotros procuremos la paz del lugar donde estamos, y por eso admiro a mi apóstol, a nuestro apóstol, a todo. También es mío, me lo prestan. No se pongan celosos. Nada. También debe haber negritos en la viña del Señor. Así le da un poco de color. Ahora que viene verano, mejor. Y cuando veo la intención en él, yo veo que él ha tomado un compromiso con Dios, no sé cuándo, pero lo que yo percibí en mi espíritu es que él pactó con Dios en su momento, hace años, diciendo, Señor, yo te voy a levantar en alto sobre España y Canarias. Y veo su gran esfuerzo, su gran labor, su entrega, se mueve, soporta, hace de todo. Y ahí firme, porque él crea la visión. Los dos, los pastores también, de que el Dios que cumplió y comenzó la buena obra, también la va a terminar. Pero si él no hace nada o no hacemos nada, ¿qué pasa?
la ley de la multiplicación. 1 más 1 son 2. Nada más nada es igual a, pues nada. Pero se levantó en ellos esa intención del corazón. Y cuando escuchaba que oraba por España y por Canarias, podía ver cielo despejado. Y podía ver cómo en el corazón de Dios había esa complacencia sobre ustedes, por cuanto han querido levantar su nombre, no vuestros nombres, sino el nombre de Dios en alto. Y así como muchos lugares, si ven en el mapa mundi, las Canarias es un puntico. A mí me dicen, pero ¿dónde vive? En las Canarias, para allá, en la oreja de Europa. Pero, ¿sabes cuál es mi expresión? Es la más chiquita, pero en fuerza, en poder, en autoridad, en riqueza, en amor, en grandeza, es la más grande. Y por eso estoy orgullosa de mi amada Canaria. ¿Cuántos están orgullosos del lugar donde están? Dale un aplauso al Señor. Ese es el deseo de Dios. Que seamos bendecidos. Dígale al que está a su lado. Dios te creó para bendecirte y que tú seas de bendición a otros. Volviendo a la cautividad, después de desatar la palabra de bendición, dice, pero hay una condición para que pase esto. Procura la paz de la ciudad. Romanos 13 dice que nos sometamos a toda autoridad porque son puestas por Dios. Da igual cómo esté el gobierno, da igual cómo esté la banca, da igual cómo esté la circunstancia. Lo que sí es importante es que yo estoy aportando en el mundo espiritual para que las cosas cambien. Es creer que Dios ama a Canarias, que Dios ama a España, y cada vez que oramos por ella y lloramos a lágrimas por ella, es porque estamos pidiendo la paz de Dios. Nada más que la paz de Dios. Y cuando está la paz de Dios, hay amor, hay justicia, no hay violencia, no hay corrupción, no hay crisis. Estamos en Cristo. Amén. Y cuando procuramos la paz de la ciudad es porque en nuestro corazón hay una intención de deseo, diciéndole, Padre, yo creo que tú vas a hacer el cambio. Pero ¿cuántas veces oramos por España? ¿Cuántas veces oramos por Canarias? ¿Cuántas veces hacemos nuestro este lugar? Estoy hablando a los extranjeros y también a los de aquí, que muchas veces somos extranjeros en nuestra propia tierra. Dile, chacho, al que está a su lado. Muchas veces pasa esto porque aún siendo de la tierra, estamos en nuestro propio feudo, mirando a nuestro propio ombligo y nos estamos olvidando que hay un propósito eterno en toda la ciudad donde estamos. Ora por la ciudad donde está y procura la paz, sé portador de esa paz, porque si los gobiernos están en paz, también ustedes lo estarán, también sus ciudades. Y date cuenta que es un reto de parte de Dios. Imagínate Dios mandándole a los cautivos a decirle a sus enemigos, bendícelo. Haga conmigo, wow, vaya. Encima, estoy en un lugar cautivo y encima tengo que bendecirlo. Manda. Es importante esto, saber que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y cuando queremos cumplir el deseo de Dios, dígale al que está a su lado, tenemos que ceder el nuestro. Diga al que está a su lado, toma. Es importante saber que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en. Y cuando queremos hacer el deseo de Dios, tenemos que ceder nuestros deseos y voluntad. Y no pagar el precio. Le enseñaba a los jóvenes que no usemos en nuestra boca, cuando se refiere a Dios, pagar el precio, porque ya Él lo hizo por todo. Ninguna riqueza, ninguna grandeza que podamos dar a Dios en esta tierra es comparada con lo que ya Él primero nos entregó a nosotros. Así que servir a Dios y hacer lo que Dios nos pida no es pagar un precio, es un lujo, es una bendición, es un privilegio darle honor y gloria a Él. Y esto lo entendía Jeremías. Por eso pasó a ese lugar en el que la palabra profética, en el que Dios desató esa palabra, y vemos como en el primer punto, cuando Dios da favor a un pueblo, vemos que la promesa de Dios se cumple. Amén. Venga conmigo a Esdras capítulo 6. Aquí vemos el cumplimiento de un poquito hacia de atrás. Aquellos que tengan sus Biblias, abran en Esdras capítulo 6 y dígale al que está a su lado, esto está sabroso, no me quiero ir. ¿Cuántos están comiendo?
A mí me enseñaron que cuando estamos calladitos es porque estamos, haga conmigo, ñao, ñao. Estamos comiendo. Dios está, yo puedo ver en mi espíritu cómo Dios está sembrando una palabra de vida sobre tu corazón, para que tú seas transformado y para que tú encuentres el propósito de Dios en ti. Vemos que pasado el tiempo, el cumplimiento de la palabra profética fue dada. Y aquí en el libro de Esdras, capítulo 6, registra el cumplimiento de esa profecía a través de el hallazgo de la memoria, de un libro de memoria que había escrito el rey Ciro en su momento, y da una orden. Diga conmigo: el favor de Dios está conmigo. Él está desatando su orden para que tú y yo recibamos la victoria en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen que es su tiempo? ¿Cuántos creen que Dios aleja a tus enemigos para darte el fin que esperaba? Sabemos que hay oposiciones. Las cosas no son porque sí. Tenemos grandes victorias, Dios nos quiere bendecir, pero recuerden que tenemos una nube de testigos. Tenemos muchos enemigos que se oponen a que recibamos la bendición y que podamos dar gracias a Dios por su cumplimiento. Y vemos aquí en el primer punto, en el cumplimiento de la promesa dada al pueblo de Dios en la cautividad, se cumple en la vida de Esdras, quien fue traído de vuelta a Jerusalén y fue enviado por el rey Ciro. En su momento se le dio la orden de ir a restaurar primeramente el templo, y luego más adelante, posteriormente, vemos que Nehemías es levantado para restaurar los muros. Y vemos aquí en el versículo 3 en adelante que en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, sus alturas de 60 codos y de 60 y todo su anchura. Vamos al 6. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y vuestros compañeros, los gobernantes que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Lo primero que Dios hace cuando viene a tu favor es alejar a tus enemigos. Y lo primero que Dios hace ante ese cumplimiento profético es limpiar el territorio. Y lo primero que hace ante la autoridad es decir: apártenme estos gobernantes que están del otro lado del río dando la guerra. ¿Cuántos de ustedes tienen personas que le dan la lata hasta no más? Que son enviados de aquel. Y que son muchas veces gente, humanamente hablando, vamos a hablar de la parte espiritual, pero también de la física. Muchas veces hay muchos enemigos que están ahí y que debemos vencer. No con nuestra fuerza, no es con palo, no es con crítica, no es con juicio, sino con el poder de Dios. Eso es lo que trae transformación. Y lo primero que Dios hace cuando tú creas la palabra, se transportó esa palabra, ellos la creyeron, se multiplicaron, edificaron casas y tantas cosas, tuvieron muchos hijos. Vemos aquí cómo ellos cumplieron la promesa que Dios había dicho: yo tengo pensamientos de ti, pensamientos buenos y no malos, para dar el fin que esperan. Y estaba transmitiendo esa esperanza. Y vemos que en el libro de Esdras se cumple. Pero lo primero que él hace es alejar a los enemigos, aquellos que muchas veces te son de tropiezo para tú avanzar. Ya la guerra no era de ellos, era de Dios. Hay momentos en la vida en la que no te queda de otra sino creerle a Dios. No te queda de otra que vencer el desánimo, la pereza o cualquier circunstancia mental que puedas estar pasando y seguir. Porque si Dios es contigo, tienes la conciencia de que no hay nada que se pueda levantar contra ti. Si Dios es contigo y por ti, Él es mayoría en tu vida. Por tanto, no tienes que defenderte ante la circunstancia. Tan solo haz algo y se producirá algo. Pero lo primero que tenemos que hacer es buscar el rostro de Dios y saber que Él es un Dios bueno, que ha dado órdenes para bendecirnos. Pero ante todo esto, Él aleja de nosotros aquellas personas y aquellas situaciones que hacen que no alcancemos el milagro. Diga conmigo: Señor, gracias porque tú alejas mis enemigos. Tú ten tranquilidad, ten paz. No te preocupes, no tomes las cosas a la fuerza.
Mantente tranquilo y dile a tu enemigo, yo no me preocupo, yo no me defiendo. Tú mátate tú solo. ¿Cuántos saben que los Saúles se matan solitos? Los Saúles se matan solitos. Hay momentos en la vida en la que cuando luchamos en nuestra fuerza nos debilitamos. Porque hay situaciones que son tan grandes que estamos dando y no podemos. Y nos frustramos. Y tenemos desesperanza y venimos en momentos hostiles en el que decimos, Señor, ya tú no estás conmigo. Pero cuando nosotros le creemos a Dios y sabemos al Dios a quien servimos, tenemos esa conciencia de hijos de un Todopoderoso. Yo les digo una cosa, cuando yo tomé conciencia de esto, mi vida fue diferente. Ya yo no sufría tanto. O sea, ya no sufro, gracias a Dios. No hay nada que me pueda hacer frente. Así como Dios le dijo a Josué. Si tú cumples mi palabra y medita de día y de noche, nada te podrá hacer frente, porque donde quiera que vayas, ahí también yo estaré contigo. Y si tú viviste la experiencia de los milagros y las maravillas que yo hice con Moisés, también lo haré contigo. Hay muchas cosas que Dios hace en nuestras vidas y somos muy fáciles en olvidar. Dios te da algo, tú reconoces que Él está contigo. Gloria a Dios, Dios suplió mi necesidad. Pude pagar mi alquiler, pude conseguir trabajo y ese gozo se te mantiene. Pero cuando hay una situación de un hijo, de una pérdida de un hijo, de una situación en la que ya tú no tienes fuerza y tú dices, Dios mío, te lo dejo a ti porque es que ya yo no puedo. ¿A cuánto le ha pasado esto? Dios ahí ministra su paz. Y es ahí donde tú tienes que poner tu identidad enfrente y decir, nada me va a mover, nada me va a afectar. Porque yo sé en quién he creído. Cuando tú eres consciente de lo que tú eres en Dios, ya las cosas no te afectan. Si se dan cuenta con la madurez y el tiempo, hay cosas que pasan que tal vez el año pasado yo estaba en el suelo llorando así. Pero ya me pueden pasar las mismas cosas y es como, no pasa nada. Eso es un vientito que a mí no me va a mover. Yo no me voy a mover porque yo sé que el Señor está en mi barca. Yo sé que Dios está en mi familia. Yo sé que Él tiene control de mi necesidad. Yo sé que Él es Dios. Y yo sé que Él tiene pensamiento de bien y no de mal. Y si Él me lo ha dicho, ¿por qué rayos tengo que creerle al enemigo? O a las cosas que se oponen. ¿Que hay enemigos? Sí los hay. Pero me da igual porque sé a quién yo sirvo. Yo sé que tengo el Papi Todopoderoso. Y yo sé que aunque Él permita que entre al lago de fuego o donde están los leones, Él está conmigo, Él me va a defender. Dice la palabra que Él es nuestro defensor. Y en Salmo 112, verso 7, dice que los que confían en el Señor no recibirán malas noticias. Así que si tú recibes información negativa en tu vida es porque tú se lo permites. A mí, en este corazón, no entra nada que no edifique, no entra nada que Dios no ha dicho que sea. Tú tienes un gobierno. Primeramente tiene dos identidades, dos nacionalidades, donde está humanamente hablando como ciudadano, pero sobre todas las cosas tenemos una ciudadanía celestial. Y en esa ciudadanía tú tienes una identidad, ¿sí o no? Y uno de los rasgos de esa identidad es que tú eres más que vencedor. Quédate con eso y olvídate del resto. Ya no vienes para más lados. Cree, es que nos cuesta creer. Somos a veces cabezones. Y nos evitaríamos mucho sufrimiento si realmente pudiéramos poner en práctica nuestra fe. Yo no sé si Dios tendrá, como dijo alguien, un feómetro para medir la fe que tú tienes. Pero yo sí te puedo asegurar que con la medida que tú tienes de fe que Dios ha puesto en ti, tú puedes mover cualquier gigante y cualquier enemigo que esté estorbando tu vida. No con fuerza ni con ejército, sino, diga conmigo, con su Santo Espíritu. Y por eso cantamos, por ti todo lo puedo. Vamos, yo no sé cantar. Vamos a ver, ayúdeme, apóstol. ¿Cómo es? Por ti todo es posible. Nada. Vale, les dejo una tarea. Quédese con esa canción todos los días. Y verá que nada. Si para Él no hay nada imposible, para mí tampoco.
Entonces, ¿a qué estamos hablando? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué hacemos con la palabra que se nos entrega semana tras semana? Felicidades a todas las personas nuevas que están viniendo y que realmente les animamos a que sigan este camino de esperanza, porque con el Señor tú todo lo vas a poder. Amén. Estás en el mejor lugar. Sigue hacia adelante porque Dios está contigo. Amén. Lo segundo que Dios hace y avanzamos es que cuando Él está contigo y está a tu favor, muchas veces Dios usa aún a tus propios enemigos para bendecirte. ¿Cuántos creen esto? Hay muchas cosas que se convierten para bien. Pensamos que es para mal, pero se convierten para bien. Dios usa aún una circunstancia para mostrarnos su gloria. Dios usa muchas veces personas que están a nuestro alrededor, que nos abren los ojos y dicen, mira, no vale la pena luchar contra esto, porque sé que Dios los usa para bendecirme. Amén. ¿Cuántos creen la promesa que declaró David en Salmo 23, que Él preparará mesa delante de mis angustiadores? Ciertamente sé que el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque moro con Él por largos días. Y cuando David proclamó esto es porque él tenía muchos enemigos. ¿Cuántos tienen enemigos? ¿Cuántos tienen enemigos? Levante su mano, sea sincero. Y esos enemigos Dios los sentará a tu mesa. Y ellos verán cómo Dios te levanta en alto. Y ellos verán la recompensa de los justos. Y ellos verán la recompensa de los que han creído en el Señor. No justifiquemos las cosas, simplemente creámosle a Dios. Si Él es conmigo, ¿quién contra mí? Y es importante que nosotros tengamos un corazón dispuesto a hacer su voluntad, no de palabras sino de hecho, y caminar en esas promesas, caminar en esas veredas. Amén. Diga conmigo y dígale al que está a su lado: Dios ha dado orden para que tus enemigos te sirvan. Recuerden Elías. ¿Quién es o qué especie de ave trajo la comida a Elías? Los cuervos. ¿Y los cuervos simbolizan qué? La maldad, el mal, los enemigos. Pero Dios usa cualquier circunstancia para bendecirte. Aún el mismo diablo está sujeto a Él. Y a través de eso, Él también te bendice. Así que suelta toda carga, suelta toda preocupación y deja que Dios tome control de tu vida. Y es así de fácil. Amén. Miren lo que dice en el versículo 8 al 10, desglosando este texto. Dice: por mí es dada orden, Esdras 6, del 8 al 10, de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para edificar esta casa. Que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río. ¿Quiénes eran los que estaban del otro lado del río? Diga conmigo: los enemigos. Y Dios dio órdenes para que de ellos sean suplidas las necesidades del pueblo. Y le dice en la parte B, que tienen a aquellos que tienen a los tributos del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que no cese la obra, y lo que fuere necesario, becerro, carneros, corderos, para el holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día. Diga conmigo: día por día, sin obstáculo alguno. ¿Cuánto da un grito de júbilo? Para que ofrezcan sacrificio agradable al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Eso sí, ¿cuántos se gozan con esta promesa? Día a día, Dios va a traer provisión para tu vida sin ningún obstáculo y usará a los propios enemigos. Aquellos de los cuales tú pensabas que no vendría ningún recurso, van a ser tocados por Dios para bendecir tu vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen esta palabra? Dale un aplauso al Señor. En Hebreos 10, 36 al 38 dice que es necesaria la paciencia para que una vez hecho la voluntad de Dios, adquiramos la promesa. Amén. Tercer y último punto.
Dios no solamente aleja a tus enemigos, usa a tus enemigos para bendecirte, sino que también cuando Él da órdenes, destruye a tus enemigos cuando se resisten en contra tuyo. Hay un momento en la vida en que Dios comienza y da rienda suelta. Tú no te preocupes porque no hay mal que dure 1000 años, ni cuerpo que lo resista. Esa prueba, esa angustia, esa lucha, esa cosa, iba a decir algo de un lugar lejano, aprendan, son ganadas. Son tonterías, son boberías. Eso no tiene ninguna función. ¿Por qué? Porque tan solo, como decía antes, los saúles se matan solitos. Déjalo, suéltalo. Suelta esa preocupación, suelta esa carga, porque eso se va a difuminar y se va a desaparecer solita. Cuando tú despiertes un día en la mañana, vas a ver el sol de justicia sobre tu vida y vas a ver que es un día nuevo para ti. Ya tu hijo ha cambiado. Ya tu necesidad ha sido suplida. Ya esa aflicción se ha ido. Porque cuando tú no puedes, Dios interviene a tu favor para bendecirte y para cumplir esos planes de bien que Él tiene preparado para ti. ¿Cuántos están más enamorados de Dios aún? ¿Cuántos no se van a defender en su fuerza? ¿Cuántos no van a acudir a las lágrimas y al lloro? Ay, me pasa esto y ahora qué, pastor, apóstol, ore por mí, que no digo que está mal. Pero es importante que usted mismo aprenda a vencer sus propias batallas. Es importante que usted mismo le crea a Dios y sepa que el Dios que provee, el Dios todopoderoso, es Jehová Nisi, el que levanta bandera cuando los enemigos se levanten contra ti. Dice la palabra que aunque el enemigo venga como río, o sea que viene a veces con ejército para tumbar tu vida o tus ánimos, dice que Jehová levantará bandera a favor tuyo. Y yo creo que Dios está transmitiendo paz sobre tu vida en esta noche. Dios destruye a tus enemigos, así que ya no tienes por qué pelear con la misma cosa. Confía en Él y Él hará. Dice el verso 11 al 12, también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey. ¿Qué dice? Destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esta casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Y en Jeremías 29, 17 al 19 dice que Él envía hambre y pestilencia a los enemigos y Dios destruye a los que no quieren obedecer su palabra. Porque en ese entonces vinieron muchos falsos profetas que comenzaron a decir cosas que no eran de Dios. Así que ten cuidado de las cosas que escuchas. Ten cuidado de las noticias que vienen por ahí y que tú la anidas en tu corazón, porque puede ser peligroso para tu fe. Amén. Es importante que sepa que aquel que se levanta contra ti, se levanta contra Dios. Y cuando tus enemigos se levantan, es para una cosa, para caer. Cuando Dios declara una palabra sobre un siervo, sobre un hijo, una hija, y esa palabra está desatada, y un enemigo viene y interrumpe y quiere y se mete y por aquí, y ve una manera como para poder cautivarte y encarcelarte y amurallarte, es el momento en el que tú le creas a Dios, porque dice la palabra que aquel que no cumplió, aquellos que se levantan contra los profetas, contra los pastores, contra los apóstoles, caerán por tierra en el nombre de Jesús. Porque si toca a un ungido de Dios, a Dios está tocando. Porque cuando escucha algo malo de un hijo de Dios, agárrate porque a Dios está tocando. Y la consecuencia para tales personas es que caerán, es que serán destruidas. Y no es que estamos deseando el mal a nadie, pero es que la palabra de Dios es ley y se cumple. Así como el fuego, la ley es que quema. Da igual si es un niño, si es grande, si es pequeño, quema. Así que en este momento
Dios quiere que tú tengas una mayor conciencia de que hay momentos en la vida en los que tú enfrentas tus enemigos, pero que Dios está al control de todas las cosas. Hay momentos para orar, sí, y es importante. Las oraciones nos ayudan a mantener nuestra vida espiritual, pero es el cumplimiento de los principios bíblicos que nos llevan a ser prosperados en todo lo que hagamos delante de Él. Amén. El resultado de todo esto, y voy rapidito, ¿saben por qué Dios hace estas cosas? En el versículo, y no lo vamos a citar, de Esdras 6, 16 al 21, dice que Dios trajo fiesta al pueblo. Una vez que alejó a los enemigos, los usó para bendecirlos, los destruyó. Dice que ellos comenzaron a celebrar las Pascuas y hubo victoria. El propósito de Dios en tu vida es que tú vivas en victoria. Y cuando hay victoria, cuando hay bendición, no hay otra forma de celebrarlo, sino dándole gloria a aquel que todo lo puede. Amén. Porque en Él todo es que, en Él todo es. Ellos celebraron la Pascua. Lo segundo del resultado de esto es que cuando Dios hace estas cosas es para que le glorifiquemos. Y en Esdras 6, 27, Él exclama de esta manera, dice: bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Dios y a toda Israel. Y en el versículo 28 vemos el tercer punto, y es que cuando Dios hace esas cosas no es para que nos llevemos la gloria a nosotros, sino para que seamos hijos agradecidos y ofrezcamos sacrificio de alabanza a nuestro Dios. Y termino con esto: e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey, y yo fortalecido, diga conmigo, y yo fortalecido por su mano ofreceré a mi Dios de Israel para que suba conmigo. Amén. Ese es el resultado de aquellos que confían en Dios y creen que Dios ha dado favor a sus hijos y ha dado órdenes para que tú seas más que vencedor. Amén. Quiero presentarles un proyecto evangelístico que va dirigido para toda nuestra nación. Aunque el énfasis está en la iglesia local, en la iglesia de tu pueblo, de tu ciudad, tiene un ámbito nacional, también con la idea de despertar el interés, el corazón de la iglesia nacional, la iglesia de España. Y se llama Hay Solución. En un momento de crisis es una gran pregunta. ¿Habrá solución? Evidentemente hay solución. Y para esto te hemos preparado este vídeo. Hemos preparado una presentación que nos gustaría que te sirva de estímulo, pero también que haga que corra la voz por todo este país de que estamos en marcha para el mes de julio de este año. En esta página web puedes encontrar toda la información. Así que prepárate, porque sí hay solución. España vive una crisis profunda, una crisis marcada por el desempleo, con más de 4,5 millones de parados, casi el 26% de la población. También vivimos una crisis moral, donde en la actualidad se practican aproximadamente cada mes 10.000 abortos y 10.000 divorcios. ¿Ante esta crisis hay solución? Sí, hay solución. Cristo es la solución. La Iglesia tiene la solución. Vamos a predicar de Cristo a esta sociedad. Es un esfuerzo unido y simultáneo en todo el país. Así nace el proyecto Hay Solución. 50 provincias más Ceuta y Melilla. 52 esfuerzos simultáneos en el mes de julio para llegar a toda España. ¿Qué objetivos perseguimos? Número 1. Estimular y preparar mejor a la iglesia local para la evangelización. Número 2. 2 semanas para movilizar al pueblo de Dios para evangelizar España. Número 3. Obtener como resultado de este esfuerzo una gran cosecha para Dios este verano. Número 4. Seguir desarrollando el concepto de iglesia en España, una iglesia diversa pero unánime. No somos muchas iglesias, somos una iglesia. Tú y tu iglesia tenéis un papel vital en toda esta obra. Separa esas 2 semanas y unámonos en un plan sin precedentes que hará visible a la iglesia y favorecerá la expansión del reino de Dios en España. No importa de qué denominación o provincia seas, todos somos parte de Hay Solución.